Ministro, queremos agradecerle que nos haya recibido aquí en este, además, maravilloso espacio que recién han remodelado. Y pues gracias por abrirnos la puerta de la Suprema Corte y permitirnos hacer una especie de corte con usted de lo que han sido estos años. Y yo le quisiera abrir esta conversación, si usted me lo permite, preguntándole, ¿hay en el país una efervescencia política? Hay dos bloques, digamos, ya mejor definidos o definidos como pocas veces en la historia del país, una derecha muy clara, una izquierda también muy clara. Y en esa definición, ¿usted cómo ve el panorama político? Algunos creen que la definición pues podría significar un problema, otros dicen, pues no, se acabó la hipocresía. ¿Usted cómo lo ve? Primero quiero agradecerles mucho su visita, nos da mucho gusto que estén aquí y además que estemos estrenando con ustedes este salón que hemos remodelado. En primer lugar, creo que la polarización que se está viviendo en México no es algo exclusivo de nuestro país. La estamos viendo en muchos países del mundo. Lamentablemente hay mucho radicalismo, mucho fanatismo y muy poca oportunidad de conciliar, sobre todo en temas ideológicos. Pero el caso de México es particularmente especial porque me parece que hemos llegado a esta polarización derivado de una muy importante y profunda transformación política. De alguna manera, más allá de las simpatías o convicciones que cada persona pueda tener, creo que es innegable que el triunfo del presidente López Obrador implicó un cambio profundo en la élite política de nuestro país, una modificación en la manera como se llevaban las relaciones entre los medios de comunicación, los empresarios y los partidos políticos con el partido mayoritario, y un sentimiento de una parte muy importante del pueblo de México de que por primera vez se les voltea a ver y se les escucha. Y por supuesto que cuando hay transformaciones y movimientos políticos tan fuertes, hay periodos de transición que no son fáciles y me parece que estamos en este periodo que, reitero, se profundiza porque el mundo está viviendo un momento de polarización. Sin embargo, creo que también esto permite tener con claridad la visión de dónde se encuentra cada uno de los actores políticos, de las personas que de alguna forma intervienen en la vida pública. Y lo que complica la función de nosotros, los jueces y las juezas y la Corte, es buscar este equilibrio en una sociedad polarizada, porque nosotros no podemos tomar partido, no podemos ser, como se ha pretendido, un partido de oposición a un gobierno, ni tampoco somos, como algunos interesadamente y falsamente han dicho, un poder judicial que ya no goza de independencia o de autonomía. Creo que la Corte y el Poder Judicial Federal ha podido venir transitando con independencia, con autonomía, haciendo lo que le toca en el marco constitucional y político del país. Porque justamente en esta efervescencia política que, digamos, define ciertas posiciones, dos bloques muy claramente definidos, pero a usted se le atribuye efectivamente ser prácticamente una correa de transmisión del presidente de la República, que es un presidente muy peculiar en su presencia pública, y se le critica, se le juzga, se le expone efectivamente cuando hay decisiones del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, de ministros mismos en la propia Corte, que no han sido favorables al presidente, tanto que el presidente ha reclamado
al propio Poder Judicial esas decisiones que a él no comparte tampoco. ¿Por qué? ¿Cómo ve esas posiciones tan polares de sus detractores, que usted los tiene en la élite política, económica, jurídica del país? Primeramente, creo que lo que es muy claro es que la realidad desmiente estas críticas. Como usted bien dice, hay sentencias de jueces, juezas, tribunales colegiados y la propia Corte contrarias al gobierno. No solo eso, en ninguna etapa se habían generado tantas sentencias en contra de un gobierno como ahora. Y eso demuestra la independencia del Poder Judicial. Se podrá estar a favor o en contra de cómo han resuelto los jueces o las juezas, pero lo cierto es que lo han hecho y lo siguen haciendo con independencia, incluyendo la propia Suprema Corte. Algunas de estas críticas se derivan de que parte de estos grupos quisieron utilizar a la Corte y en particular utilizarme a mí como un opositor del gobierno. Cuando no cedí a esta especie de chantajes a través de publicaciones, de tweets, de entrevistas o comentarios en medios de comunicación, entonces empezaron a mentir, a decir que el presidente de la Corte tenía guardado en un cajón los asuntos más importantes al gobierno. Esto es absolutamente falso. Se han resuelto un número muy importante de asuntos y 2 asuntos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. No hay proyecto y he dicho muchas veces, si no hay proyecto, el presidente de la Corte no los puede listar. Y ellos lo saben, pero continúan con la misma cantaleta porque es rentable al sector al que ellos le hablan. Realmente yo no me preocupo por estas críticas, yo estoy totalmente tranquilo y convencido de lo que estoy haciendo, que estoy haciendo lo correcto, que he jugado un papel importante cuidando la independencia y la autonomía del Poder Judicial, que pudimos llevar a cabo la reforma judicial más importante en los casi últimos 30 años, de tal suerte que a mí me parece que estas críticas son totalmente explicables, la mayoría de ellas son infundadas y sí creo que yo a casi 4 años puedo decir que también la mayoría de ellas me parecen de mala fe. Se sabe que están mintiendo, pero reiteran porque esta narrativa les resulta rentable en cierto sector al que ellos hablan. Olvidan estos críticos que a la gran parte del pueblo de México no les hablan ellos ni los escuchan a ellos, afortunadamente. Ministro, tengo que preguntarle quiénes son estos que lo han querido chantajear, a qué intereses responden, para quién sirven. Bueno, creo que simplemente es ver las columnas de prensa, los artículos, las opiniones en noticieros. Todo el mundo hemos visto esta comentocracia muy cercana a los regímenes anteriores, bueno, que son muy críticos a todo lo que hace el gobierno y dentro de esa crítica siempre critican la postura, sobre todo mía como presidente de la Corte, con esta supuesta sumisión, falta de independencia, etcétera, que, reitero, es absolutamente falsa. ¿A quiénes sirven y qué quieren? Como dije en un principio, lo que ellos buscaban era generar en el Poder Judicial una oposición, ganar en tribunales y en la Corte lo que perdieron en las urnas. No nos prestamos a ello, no jugamos ese papel, ni lo vamos a jugar, al menos en mi presidencia, y creo que ya es un poco esta animadversión derivada del comportamiento que hemos tenido, porque las críticas no han hecho mella. Yo sigo haciendo lo que creo que es correcto y lo seguiré haciendo de esta forma. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias. Encantado, ministro. Gracias. Muchas gracias.